Buenas noches, Hola, Miss. buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos. Vamos, como siempre, a dar unos minutos de tolerancia antes de poder iniciar, porque todavía faltan 4 minutos exactamente para que sean las 7. Y a partir de esa hora también vamos a brindar unos minutos, ¿sí? Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, estimados estudiantes. Buenas noches, profesora.
Bienvenidos, estimados estudiantes, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos de tolerancia, ¿sí? Antes de poder iniciar. Bienvenidos. Bienvenidos, estimados estudiantes. En 6 minutos estamos iniciando, ¿sí? 10 minutitos de tolerancia para que podamos conectarnos a tiempo y poder empezar todos, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidos.
Bienvenidos, estimados estudiantes, a quienes recién se van conectando. Ya en 4 minutos estamos empezando. Bienvenidos. Bienvenidos a quienes recién se van conectando. En 2 minutos iniciamos. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra Buenas clase del noches, día de hoy. compañeros. Buenas noches del día de hoy, jueves 5 de mayo, perdón, 5 de junio del 2025. Espero cada uno de ustedes se encuentre perfectamente bien. Sé que algunos quizás están saliendo de sus trabajos, otros están pues aquí desde muy temprano junto con mi persona. eh, con la misma, creo yo, todos estamos aquí con la misma disposición de querer aprender, tanto mi persona como ustedes estamos en constante aprendizaje, ¿sí? Yo también aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Bien, chicos, iniciamos nuestro trabajo del día de hoy con muchas ganas, espero estén bien. Eh, un momentito, un momentito.
Bien, bien. Vamos a iniciar, justamente estaba por ahí y de pronto el celular empezó a hablar de un videíto que estaba viendo sobre una preparación, lo había dejado abierto. Bien, estimados estudiantes, vamos a dar inicio. El día de hoy, al igual que el martes, nos toca un tema muy, pero muy importante, como es la herencia cultural. Recordemos que durante este periodo, en lo que es desarrollo personal y ciudadanía, vamos a ver puntos importantes, claves de nuestro país. También vamos a ver cómo ciertos acontecimientos que han pasado de manera internacional han influido en nuestro país, ¿no? Y cómo es que esto ha ido marcando cada época de la historia del Perú. ¿Sí? Se dice que cuando tú no conoces la historia de tu país, estás condenado a volverla a repetir, ¿sí? Yo creo que esa frase va muy en lo cierto si la direccionamos con algunas cosas, ¿no? Que han pasado en años anteriores y que nosotros de una u otra forma hemos sabido quiénes han sido las personas que han podido causar estas acciones que de pronto han ocasionado a la vez un declive en nuestro país, pero aún así hemos repetido, ¿no? Esto, hemos repetido el mismo plato, ya sea porque no hemos conocido a fondo la historia de nuestro país. Entonces, como sabemos, el conocimiento nos abre puertas. Y el día de hoy nuestro tema es reconociendo nuestra herencia cultural. Antes de poder iniciar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que nuestro país posee una gran herencia cultural? Sí, no, ¿por qué? Para poder participar y evitar el desorden, levantamos la manito virtual, ¿sí? Y según el orden se va a ir llamando. Ya, repito la pregunta. ¿Ustedes o nosotros consideramos que nuestro país tiene una gran herencia cultural? Sí o no, ¿por qué? A ver, algún voluntario o voluntaria que desee participar. Francisco, hola Francisco, buenas noches. Bienvenido Francisco, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Por supuesto que tenemos una muy rica, eh, digamos, historia de herencia cultural de los españoles, ¿no? También tenemos herencia cultural de todas las, digamos, las personas de otros países que han venido a poblar nuestra tierra, ¿no? Tenemos de China, tenemos de Japón, también tenemos que es el intercambio cultural que tenemos con la gente del África, y así sucesivamente, pero principalmente de España, ¿no? Y qué Muy decir de los bien, indios, que son Francisco. los principales, ¿no? Muy bien, su compañero Francisco nos hablaba sobre la herencia cultural que hemos adquirido por la conquista, ¿no? De España. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias por tu valioso aporte, Francisco. ¿Alguien más que desee opinar? ¿Alguien más que desee opinar? ¿Algún otro voluntario? ¿Consideras que nuestro país tiene una gran herencia cultural? ¿Sí o no? ¿Por qué? A Sí, ver, algún... profesora, buenas noches. Hola Isabel, buenas noches, bienvenida. Sí tiene varios, culturas que están acá, como dijo mi compañero, están pues, ¿no? Austroalemanes también, ¿no? En Oxapampa que han hecho su residencia y así han migrado de varios países a nuestro país. Por eso es que tenemos varias culturas.
y además hasta del nuestro también, ¿no? Hasta en la sierra, costa y sierra y selva tenemos varias culturas, varios idiomas, hasta en quechua, aymara, ¿no? Eh, Cachivo, de la selva, todo, hay muchos, nuestra cultura del Perú es muy, muy grande y muy rico en todo, nosotros nos deberíamos sentir muy orgullosos de todo lo que tenemos, este, envidiable de todo el país y de todo el mundo, ¿no? Somos lo único, lo primero en todo, tenemos costa y sierra y selva. Yo, la verdad, me siento orgullosa de ser peruana. No me gustaría ir a otro país. Más bien me gustaría trabajar por mi Perú para que sea grande y como está creciendo y sea grande, así inculcar a mis hijos buenos valores, estudio, más que nada, ¿no? Yo al gobierno pediría que invierta más en la educación a los, y así poder ver por nuestro país también para que más adelante. Eso sería mi opinión, profesora. Gracias. Muy bonitas sus palabras, Isabel, y qué bien que en ella se demuestre tu identidad cultural, ¿no? El orgullo que tienes por de ser peruana, ¿no? Eh, es muy cierto todo lo que sus compañeros han comentado, tanto Isabel como su compañero Francisco. Nosotros indudablemente tenemos una gran herencia cultural, ¿sí? Creo yo que antes de empezar a hablar de la conquista de España, tenemos que centrarnos en lo que fue el imperio incaico, ¿verdad? El imperio incaico ya tenía una posición aquí dentro de Sudamérica antes que ingresen o que vengan pues los españoles a conquistarnos, ¿no? Pues todo este suceso se da, tenemos que retroceder en el tiempo y contar parte de la historia. Todo esto empieza cuando pues aparece Cristóbal Colón, ¿sí? Se presenta ante los reyes católicos, ante Fernando e Isabel la Católica. Él se presenta con una idea, ¿no? En 1492 él tenía la idea de que la tierra no era cuadrada, sino él dijo, la tierra tiene forma de un huevo y yo lo voy a demostrar. ¿Qué pasaba? Que en ese momento, para viajar, nosotros no teníamos la facilidad que tenemos actualmente, ¿no? Que, por ejemplo, alguien se quiere ir a Europa, ya sabe que va a viajar 17, 20 horas en avión y llega a Europa. Ahora no, en ese momento, perdón, no era así, ¿no? Los viajes duraban para ir de un lugar a otro 1 año, 10 meses y esto, ¿no? Además de todo, costaban, tenían un precio, pues que no era nada barato, nada cómodo. Entonces, por más que Cristóbal Colón ya tenía todas las ideas en su mente, faltaba bueno, el dinero, ¿no? ¿Quién le iba a dar dinero a este hombre para que pudiera realizar ese viaje? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, entonces él se pone a idear y es donde decide pues ir a pedirle apoyo a los reyes católicos, ¿no? Cuentan la historia, cuentan los cronistas de aquella época, que pues que al rey Fernando no le pareció tan buena la idea, pero a quien sí, porque se sintió muy atraída por Cristóbal Colón, fue a la reina Isabel. Entonces ella lo convence y hace pues que Fernando y ella, valga la redundancia, le apoyen en este viaje de expedición a Cristóbal Colón. Entonces Cristóbal Colón inicia su viaje para comprobar que definitivamente la Tierra tenía forma de un huevo y es aquí cuando llega a divisar eh, algunos países de Sudamérica y le llama mucho la atención nuestro país, Perú.
¿sí? Y a todo el grupito que acompañaba esa expedición le llama mucho la atención nuestro país. A su retorno, ya a su retorno de toda esa tripulación, se hace todo los comentarios, ¿no? Miren, hemos estado en tal sitio, hemos estado así, y el país que más nos llamó era un país de nombre Perú, donde lo habitaban tales y tales personas y todo. Era un país, es un país donde hay bastante oro y ellos no se dan cuenta. Y esto, con el transcurso de los años, este rumor va incrementando hasta pues que llega en 1531 le llega el rumor pues a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro también pues era un hombre muy inteligente, pero que no tenía los medios económicos pues para realizar esta expedición hacia Perú. Entonces es aquí donde Francisco Pizarro tiene que asociarse con Hernando de Luque y con Diego de Almagro, ¿sí? Ellos eran la parte pues del dinero y la parte intelectual la ponía Francisco Pizarro. Y ya luego lo que sigue lo vamos a contar en adelante, ¿no? Porque eso nos va, poco a poco vamos a ir explayando esta historia, extendiéndola, ¿no? Hasta llegar pues a nuestros días. Bien. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión del día de hoy? Que como les comentaba, es una sesión muy interesante. Hablar de la historia del Perú, en hablar de la historia del Perú, no hay pierde, no hay pierde, chicos. Hoy aprenderemos todo lo relacionado al origen y desarrollo de las sociedades prehispánicas y por supuesto también conoceremos aspectos importantes de nuestra historia, dice. ¿Cuál es la situación significativa que vamos a abordar hoy? ¿Somos producto de una cultura o de muchas culturas? Ya por ahí la preguntita nos está quedando clara, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? De que a nosotros nos conquistaron los españoles, pero también en la línea de tiempo tenemos que hablar de culturas antes de Cristo y culturas después de Cristo. Están ahí la cultura mochica, los chimú, chavín, de todas esas culturas, ¿no? Eh, pero lo que más resalta dentro de todo esto es el imperio incaico, ¿no? Que es pues quienes son los conquistados por los españoles y a partir de ese momento es donde ya empieza a darse las siguientes etapas que son muy conocidas de la historia de nuestro país. Estas culturas se desarrollaron de manera aislada. Cada una trabajó, la cultura mochica, chimú, la chavín, trabajaron en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Y cada una de ellas aportó mucho desde, desde su zona, ¿no? Tuvimos y hemos leído acerca, o quizás ustedes han escuchado de la cultura Paracas que se desarrolló en Ica, ¿no? En Ica, Nazca, por ahí. Ellos, aparte de tener los fardos, los hermosos fardos, ¿no? Aparte de tener sus recipientes muy bonitos, ellos resaltaron por algo, por las trepanaciones craneanas, ¿no? Entonces, ese fue un gran aporte de ellos para con la sociedad. No si alguna persona, de repente, miren, ellos ya operaban, sí, te operaban de la cabeza, miren, desde qué época, sí, utilizando la hoja de coca como anestesia. Entonces, nos podemos llevar horas hablando de cada cultura horas, ¿no? Los Chavín de Guántar, que tenían también esa parte sentimental, ¿no? Los Chavín. Como que se enfocaban también un poco en el hombre, en el sentir, por eso que las cabezas clavas, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir, a Chavín de Guántar y uno ve las cabezas clavas y ves que cada una de ellas refleja una emoción, un estado de ánimo.
de la persona, ¿no? Dicen también que es porque esta persona al consumir coca y otro alucinógeno natural empezaba, pues como su nombre lo dice, alucinógeno, ¿no? Empezaba a hacer diferentes rostros. Otros dicen también que la cultura pues quería ver ahondar más en ese aspecto del hombre. Entonces, si hablamos de culturas en nuestro país, hablamos de culturas que sin indudablemente han aportado en gran medida a la riqueza, valga la redundancia, cultural de nuestro país. Ahora, dice, para conocer un poco más del origen de la cultura inca, ya avanzamos en el tiempo, es indispensable recordar las leyendas y mitos que se tejen en torno a todo esto, mismas que nos envuelven y logran captar nuestra atención. Bien, acá hay leyendas y mitos. Yo les pregunto, ¿qué leyendas y mitos conocen ustedes acerca del Imperio Incaico? ¿O cómo es la formación del Imperio Incaico? ¿Qué leyendas son las más conocidas? ¿Qué mitos? Hay una leyenda que sobresale, que casi siempre la hemos escuchado por ahí. Manco Cápac y Mama Opio. Muy bien, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que nos cuenta pues que ellos fueron enviados ¿por quién? ¿Por quién fueron enviados? Por el dios Sol, por el dios Inti, ¿no? Leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, dice. El Sol, viendo el estado penoso de los hombres, creó una pareja. El dios Sol entregó a Manco Cápac y Mama Oyo una vara de oro y les dijo, donde se hundiera la vara, fundaran su reino. Manco Cápac y Mamahoyo salieron de las espumas del lago Titicaca, ordenados por su padre el dios Sol. Después de un largo recorrido, la vara se hundió en el cerro Guanacaure. Manco Cápac y Mamahoyo fundaron la ciudad del Cusco. Manco Cápac enseñó a los hombres a trabajar la tierra y a construir canales. Mamahoyo enseñó a las mujeres a tejer y el mundo los admiró. ¿No? Desde ese momento ya como que la sociedad ya se enfocaba, ¿no? A un poco el machismo, ¿no? La mujer hacer sus cositas de la casa y el hombre se le empoderaba un poquito más, ¿no? Entonces, esa es una leyenda muy conocida, ¿no? Muy conocida por todos nosotros. Bien, luego hay otras leyendas, otros mitos, pero antes de poder avanzar, quisiera saber si hasta aquí está todo bien, si me van entendiendo, si está todo conforme. Escucho sus comentarios con mucha atención. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Sí, para mí sí, todo bien, para mí sí. Muy bien, gracias. Muy bien. Continuamos. La leyenda de los hermanos Ayar. Esa es otra famosa leyenda. Cuenta la leyenda que en un tiempo lejano, 4 hermanos y sus respectivas esposas salieron de una cueva cercana al Cusco, llamada Pacaritambo. Juntos se dirigieron hacia el noreste en busca de tierras fértiles. En el trayecto, Ayarcachi hacía alarde de su extraordinaria fuerza física, por lo que sus hermanos lo engañaron, haciéndolo regresar a Pariquitambo para recoger algunos objetos olvidados en la cueva. Cuando Ayarcachi ingresó a la cueva, un emisario de Ayarmanco provocó un derrumbe que cerró la entrada. Ayarcachi hizo temblar el cerro inútilmente. Los demás continuaron su camino hasta que llegaron al cerro Guanacaure.
Aquí encontraron un ídolo de piedra y cuando Ayar Uchu se sentó encima, quedó. Quedaron solo 2 hermanos, pero Ayar Auca vio que le crecieron alas y voló hacia el valle. Cuando llegó a una roca de Acamama, también quedó convertido en piedra. El único que quedó fue Ayar Manco, quien con sus hermanas, es decir, sus esposas también, llegaron a Huayna Pata, donde finalmente fundó la ciudad del Cusco. Ayar Manco luego tomó el nombre de Manco Capa. Él construyó un templo al dios Sol al que llamó Inti Canchi. Todas estas leyendas, estos mitos, tienen como protagonista ¿quién? A los incas, ¿no? En este caso a Manco Cápac, ¿no? Y a Mama Oyo. En la primera leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo sí llegan a nombrar mucho a lo que es Mama Oyo. En la segunda, los hermanos Ayar no, le dan más protagonista a Ayar Manco, quien es conocido pues como Manco Cápac. Entonces, esas son algunas de las leyendas más conocidas acerca de la fundación del Imperio Incaico. Bien, a continuación vamos a observar el primer videíto de la noche. Un momentito para poderlo compartir. Un momentito que voy a poder compartir. Compañero, buenas noches. ¿Escuchan ustedes la clase? No. La Miss dijo que le esperen un momento que va a poner un video. Ok, gracias, gracias. Bien, estimados estudiantes, indiqué lo del video desde un inicio. Recordarles que estoy conectada desde las 6:53. De repente no logran escuchar por problemas de internet de cada uno de ustedes y quizás porque algunos recién se están uniendo a la clase. Ahorita voy a compartir el video. Observamos muy atentamente el siguiente video porque luego vamos a comentar. Si es posible, vamos anotando los puntos claves. Hoy en Memorias de Pez os hablaremos de una de las civilizaciones más importantes y desarrolladas de la América precolombina, un pueblo de origen quechua cuya organización y administración se convirtió en el estado más importante antes de la colonización del continente. Hoy en Memorias de Pez hablamos sobre el Imperio Incaico, o como muchos lo conoceréis, el Imperio Inca.
Para ello tenemos que irnos a la región de los Andes peruanos. Parece ser que alrededor del 900 después de Cristo se produjo la decadencia de distintos reinos en la zona central de los Andes, los estados Huari y Tiahuanaco. Este periodo duraría aproximadamente hasta el año 1200 y sería a partir de ese momento cuando se comenzaría a crear una cierta estabilidad tanto a nivel climatológico, al parecer hubo épocas de grandes carestías, como a nivel sociopolítico, ya que durante ese periodo las diversas poblaciones estuvieron en pie de guerra. Aproximadamente a partir del 1200 empezaron a desarrollarse las primeras culturas en el norte del actual Perú. Es entonces en esta época cuando empiezan los primeros indicios del nacimiento de núcleos poblacionales, pequeñas aldeas que configuran los primeros antecedentes del urbanismo andino. Según los restos arqueológicos, los inicios del Imperio Inca debemos situarlos en el año 1200, aunque al principio solo se estableció un pequeño dominio del Cuzco. De hecho, no se conoce apenas nada de los monarcas que estuvieron gobernando por allí. Este periodo queda envuelto en un halo mitológico donde lo único que podemos tener claro es que fue una etapa en la que Cuzco consiguió ir doblegando mediante el esfuerzo militar a los pueblos colindantes para formar un sistema económico que le permitiera expandirse más y más por América del Sur. Este periodo histórico fue plasmado en mitos andinos de diferentes maneras. Existen dos leyendas importantes al respecto. La primera leyenda cuenta que 4 hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayaruca y Ayarucho, acompañados de sus 4 esposas, salieron de Pacaritambo con la misión de fundar la capital del futuro imperio. Los hermanos Ayar tomaron rumbo al norte, pero en el camino Ayarucho, que era el mayor, fue encerrado en una cueva tras la discusión por sus otros hermanos, quienes huyeron temerosos al producirse un terrible cataclismo que estremeció los Andes. En eso, supuestamente se presentó volando por los aires Ayarucho, quien los tranquilizó y les dijo que era enviado por su padre el Sol para guiarlos. Él se posó en el cerro Guanacaure y se convirtió en piedra. Lo mismo le sucedió a Ayar Cachi y a Ayaruca, que quisieron llegar al lugar donde su hermano se había convertido en piedra. Entonces Ayar Manco, en compañía de su esposa y la de sus hermanos, pudo tomar posesión del lugar y fundar Cuzco. En la segunda leyenda recopilada y narrada por Inca Garcilaso de la Vega, que no es el Garcilaso conocido, el Sol, divinidad principal de los incas, creó unas islas en el lago Titicaca, Manco Cápac y Mama Oclo. Estas islas también eran divinidades. Y bueno, también eran hermanos y parejas, y el Sol les ordenó que marcharan rumbo al norte y que en todos los lugares donde tuvieran que pernoctar trataran de hundir en el suelo un bastón de oro. De esta forma el bastón se hundió en el cerro de Guanacaure. Entonces comprendieron que ese era el lugar designado por su padre el Sol para fundar la ciudad de Cuzco. Una vez fundada y consolidada la ciudad, comenzó la expansión incaica. Es importante comentar aquí que el territorio abarcado por los incas se denominaba Tahuanantisuyo, en lengua quechua. Esta expansión se debió a la combinación estratégica del establecimiento de relaciones de parentesco y enfrentamiento bélico. En la primera expansión se inició la conquista de las zonas cercanas. Esta primera fase culmina con el enfrentamiento entre los incas y los chancas, aguerridos habitantes del norte de Cuzco. Es en este periodo en el cual se consolida la élite incaica, que se organiza en 2 sectores: Anán, grupo vinculado con acciones militares, y Urin, que son los que se dedicaban a las funciones religiosas. La segunda expansión corresponde a la Gran Expansión Inca y se extendió a lo largo del siglo XV. El imperio inca se impuso sobre los chancas, los lupacas, los collas, los huancas, los chimú y los chinchas. Y bueno, unos cuantos más, pero así nos podemos tirar todo el día con el nombre de estos pueblos. Aprovechando la experiencia y los logros de estos pueblos que los precedieron, controlaron los recursos y la población conquistada a través de centros administrativos, conectados por una red vial, y un efectivo sistema contable. Respetaron el idioma, religión y costumbres de los señoríos andinos incorporados e incluso les permitieron conservar cierto grado de autonomía. Respecto a los monarcas, entre el 1438 y el 1471 es cuando conocemos a Pachacútec, el primer monarca, vamos a decir un monarca claro, tal y como nos lo imaginamos, que podemos decir que poseyó un gran imperio, además de dividirlo administrativamente para hacer más fácil el gobierno. También se dice que fue el que partió el imperio en 4, pero parece que antes de su gobierno esta práctica ya se daba. En 1471 accedía al trono Tupac Yupanqui, un emperador que consiguió grandes aportes militares ampliando el imperio hacia el sur y colocando la frontera del imperio en el río Maule, en el actual Chile.
De igual modo, sometió a una de las culturas más antiguas de América del Sur, los chimús, además de someter a otras tribus pertenecientes al altiplano de Argentina. El norte también sufrió el avance de las tropas incas, llegando hasta la ciudad de Quito. El reinado de dicho monarca acababa en el año 1493. Por último tenemos a Huayna Cápac, al cual se le considera el último soberano del incanato. Durante su gobierno continuó la política de su padre en cuanto a la organización y el fortalecimiento del Estado. Para conservar los territorios conquistados tuvo que sofocar de forma sangrienta continuas sublevaciones. Derrotó a los chachapoyas, sí, se llamaban así, y anexionó la región del Golfo de Guayaquil, llegando hasta el río Ancasmayo en Colombia. En Quito, Huayna Cápac enfermó gravemente y falleció en 1525. Después de su muerte, el imperio fue dividido en dos, repartido a sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Bien, paraba ahí, le ponía un stop al video porque me gustaría saber qué es lo que pasa cuando ya este inca le entrega el poderío a sus dos hijos, lo divide, que son Huáscar y Atahualpa. ¿Qué se desencadena a partir de ahí? Retrocedemos un poquito, ya. A ver, escuchamos. Cápac enfermó gravemente y falleció en ¿Quién era el inca? ¿Cuál era el nombre de este inca? ¿Cuál era el nombre del inca? Huayna. Muy bien, Huayna Cápac. Huayna Cápac. Huayna Cápac tiene dos hijos. ¿Quiénes eran estos hijos? ¿Quiénes eran estos dos hijos? Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa. Huayna Cápac muere en 1525, es decir, 7 años antes de que llegaran los españoles al Perú. ¿Ya? ¿Y qué sucede con Huáscar y Atahualpa? ¿Alguien recuerda por ahí? Estamos retrocediendo en la historia del Perú. ¿Qué sucede con estos dos hermanos? Va a pasar de una división de reino. Muy bien, ellos ya quieren cada uno reinar, gobernar, ¿no? Y se da una guerra civil, ¿sí? Es en este momento cuando Francisco Pizarro justamente llega y se encuentra con esta guerra civil. ¿Y a quién él toma como rehén? A Manco Cápac. No, Manco Cápac fue el primer inca, el Ay. primero. ¿A quién toma como rehén? ¿A Huáscar o Atahualpa? Atahualpa. Atahualpa, ¿no? Y es aquí donde se da lo del rescate, ¿no? Del rescate que Atahualpa, siendo un hombre de más de 2 metros, le dice, ¿no? Se para en puntitas y le señala que hasta donde le dé su mano, le iba a dar todo ese cuarto repleto de oro, Oro. ¿no? Ese cuarto actualmente está, ¿no? En Cajamarca y es el cuarto del rescate, ¿no? El cuarto del rescate. Bien, continuamos observando que les voy a ir preguntando atentos, ¿ya? territorios conquistados tuvo que sofocar de forma sangrienta continuas sublevaciones. Derrotó a los chachapoyas, sí, se llamaban así, y anexionó la región del Golfo de Guayaquil, llegando hasta el río Ancasmayo en Colombia. En Quito, Huayna Cápac enfermó gravemente y falleció en 1525. Después de su muerte, el imperio fue dividido en dos, repartido a sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Al primero, por ser el primogénito, se le dio el Tahuantinsuyo y al segundo el reino de Quito. Esta división fue fatal para el imperio, ya que entre los dos hermanos surgió una enemistad, originada por la posesión de la provincia de Cañari. En 1530 Atahualpa se sublevó contra su hermano, el Sapa Inca Huáscar, creyéndose con más derecho para gobernar Tahuantinsuyo. Para esto contó con el apoyo de los nobles y militares de Tumibamba y Quito,
Al estallar la guerra, Huáscar envió tropas al mando del general Atoc y de Huancahauqui, pero ambos fueron derrotados y decapitados. Entonces Atahualpa avanzó hasta Huamachuco, y desde ahí envió a sus generales a la campaña final, la toma de Cuzco. Ante la emergencia, Huáscar asumió el mando de sus tropas y logró algunas victorias, pero fue derrotado y capturado en la batalla de Chontacaxas. Después, los atahualpistas tomaron Cuzco y masacraron a los partidarios de Huáscar. Huáscar tuvo un terrible final, fue humillado, torturado en Cuzco y degollado en Andamarca. Eso sí, Atahualpa no pudo disfrutar mucho de su triunfo, ya que poco después, en 1532, los soldados españoles, capitaneados por Francisco Pizarro, apresaron al soberano. Se dice que Atahualpa le ofreció una habitación llena de oro y otras 2 de plata a cambio de su libertad, aunque este hecho no está probado históricamente. Independientemente de esto, en 1533 Francisco Pizarro ejecutó a Atahualpa mediante el garrote vil, lo que supuso el fin del Imperio Inca, un imperio que llegó a extenderse en el territorio de los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, Chile e incluso parte de Argentina. Cabe resaltar ciertos aspectos del Imperio Inca. En primer lugar, los incas eran hablantes del quechua clásico, una lengua que convivía en este imperio con los idiomas aymara, mochica o puquina. Los incas no conocían la escritura, así que era imposible representar los sonidos originales de aquellos tiempos. En cuanto a la organización política, estos se organizaban bajo una monarquía teocrática y absolutista, cuyo gobernante era, como se ha mencionado anteriormente, el Xapa Inca. Un tío que administraba la justicia y que se le trasladaba a hombros allá donde fuera por sus súbditos para atender distintas disputas. Su economía estaba basada principalmente en la agricultura y pesca, así como el comercio con otras civilizaciones. La sociedad inca estaba dividida, como muchas otras, en clases. El primer estrato era la nobleza, y estaba formada por el inca regente con la coya o emperatriz y también el auqui o heredero. Además, también les asistía una aristocracia de sangre, los familiares, o de mérito guerrero. Por otra parte, la plebe estaba formada por 3 niveles. En el primero están los atunrunas, que eran la masa del pueblo campesino y mano de obra de las infraestructuras incaicas. En el segundo, los mitimais, que eran pobladores que, habiendo asimilado la cultura quechua, eran enviados a otras regiones para servir de colonos. Y por último estaban los siervos, que estaban al servicio de los grandes señores. Una cosa a destacar de los incas es que eran grandes constructores de caminos. Un ejemplo de estos es el Camino Real, de 5.200 kilómetros de longitud, que era el eje de una red de caminos enorme que recorrían el imperio y confluían en Cuzco. Estos caminos muchas veces eran recorridos por los conocidos como chasquis, unos mensajeros corredores que se pasaban los paquetes haciendo relevos en puestos ubicados a 1,5 kilómetros de distancia. Vamos, que en vez de petróleo el emperador se cobraba el pescado fresco en sudor de súbdito. En cuanto a su cultura, dejaron un importante legado arquitectónico, cerámico y escultórico, aunque mucho fue derruido tras la conquista. Tenían una religión politeísta, aunque sin duda era el dios Sol a quien más le profesaban. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que la gente de Perú no se enfade por cómo he pronunciado. Bien, hablaban sobre, dice que era tenían una religión politeísta. ¿Qué significará politeísta? A ver, ¿qué podemos entender por politeísta? ¿Qué podemos entender por Político. politeísta? Varias culturas. Varios Pero hay- idiomas. Varias, Fran, Cultura. que creen en varios dioses, profesora. que creen en varios dioses. Dioses. Poli es mucho y teísta, el prefijo teo viene de Dios. Entonces ellos creían en bastantes dioses, tenían bastantes dioses, pero de Ah, todos ya. los dioses, así como los egipcios, quien resaltaba era el dios Inti, más conocido como el dios Sol. Bien, entonces ahí nos han resumido parte de lo que es la historia del Perú, exactamente enfocándonos en la época del Incanato, ¿va? Bien, si nosotros hablamos de esta época, indudablemente tenemos que hablar también de los incas, ¿ya? Dice, el imperio incaico. Establecieron el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, que abarca desde
Colombia hasta Chile y Argentina, con Cusco como la capital imperial. La capital del imperio incaico era el Cusco. Construyeron una extensa red de caminos, como el famoso Camino Inca, que facilitaba la comunicación y el transporte dentro del imperio. Agricultura. Desarrollaron avanzadas técnicas agrícolas, como terrazas escalonadas en las laderas de las montañas para maximizar la productividad. La religión, adoraban a dioses como el Inti, el dios Sol, y la Pachamama, la madre tierra. Los gobernantes incas eran considerados descendientes de, del dios Sol, del Inti, ¿no? Eran los que tenían la máxima autoridad. En la arquitectura incaica construyeron impresionantes estructuras arquitectónicas como Machu Picchu, utilizando técnicas de construcción precisas y duraderas. En la economía se basaba en ayllus. La sociedad se organizaba en comunidades llamadas ayllus, donde compartían recursos y trabajaban la tierra colectivamente. En esa época no estaba presente el dinero, se trabajaba lo que era el famoso trueque, ¿no? El trueque. Es decir, de repente yo quería hacer cuy con mote, ¿no? Y yo tenía el cuy, pero no tenía mote. Y mi vecino también quería hacer lo mismo. Entonces yo le daba un pedacito de cuy, mi vecino me daba el mote. Y así, ese era el trueque. O yo le daba un cuy y mi vecino me daba un kilo de mote, ¿no? Ese era el trueque, ¿no? Los quipus ya viene a ser el sistema, entre comillas, de escritura, porque como lo mencionaba, y no había un sistema oficial, pero los chasquis, quienes eran los mensajeros de esa época, porque no es como actualmente nosotros queremos enviar un mensajito, ¿qué es lo que hacemos? Rapidito cogemos el celular, escribimos y enviamos el mensaje. No, el mensaje ahí pues era llevado por estos personajes que eran atléticos, tenían ciertas características, los chasquis, y tenían que tener buena condición física porque ellos pues cruzaban montañas, atravesaban niebla, atravesaban lluvia para poder llegar a su destino. Y lo que llevaban eran los quipus, que eran como unas especies, justamente por aquí lo voy a dibujar para que vayan recordando, eran como unas especies de nuditos, así, así los nuditos, por acá, y según la posición del nudito era el mensaje que se quería transmitir. Entonces, en sus especies como de carteritas, los chasquis llevaban los quipus, ¿no? Ese era el sistema de comunicación de ese entonces. Bien, ahora, nos hablaban también de la mita, que hace referencia al trabajo, ¿no? Implementaron el sistema de mita, un trabajo obligatorio de los ciudadanos en proyectos estatales como la construcción de infraestructuras. No era el caso, un momentito, chicos, que me han escrito, me ha enviado un mensaje una alumnita, es sobre un examen, un ratito.
Buenas noches, compañeros, buenas noches. Mil disculpas por la tardanza. No te preocupes, Julianita, justamente ahorita les he pedido un minutito. Tranquila. Muchas gracias, Miss. Bien, gracias. Entonces, como les estaba diciendo, el imperio incaico trabajaba mucho lo que era el trabajo colaborativo y, valga la redundancia, y también los valores, cosa que en la sociedad actual no vemos presencia de valores, ¿sí? En el hogar se trabajaba mucho los valores. Los niños se les iba formando, ¿no? En este caso a los varoncitos, de tal manera que ellos ya sabían que al cumplir cierta edad, ellos tenían que ir y ponerse al servicio de la comunidad. ¿Cómo? Haciendo las grandes construcciones, apoyando, alimentándose de manera correcta para ayudar y ser los chasquis. O sea, ya todo ellos lo trabajaban así. No había avaricia, no había ningún conflicto. ¿Por qué? Porque la gente no veía esa parte del dinero, como ahora nosotros todos nos movemos por dinero. Hasta por dinero hemos peleado con familiares, con amistades por dinero. En esa época no se daba eso, a pesar que los incas, el imperio incaico era uno de los imperios más ricos de Sudamérica, ¿no? Porque poseían cantidad de oro y plata, pero a pesar de todo eso, no había esas situaciones. Más bien, todos los ciudadanos, todas las personas que conformaban el imperio incaico estaban siempre prestos a ayudar a su comunidad. Y es por eso que se impone, ¿no? Lo que es la mita, ¿no? Y no lo llamemos una imposición porque estas personas lo hacían por el bien de su comunidad, ¿no? Es por eso que hasta en la actualidad nosotros miramos, ¿no? Bueno, yo nunca he ido a Machu Picchu, pero sí lo he podido ver a través de videos, de imágenes, y cómo es que esas piedras enormes están, fijadas o han sido puestas con tal exactitud, ¿no? Que imagínense que en esa época no habían ingenieros, no habían arquitectos, pero comprobado está que los incas, pues de arquitectura y de ingeniería, mis respetos, ¿no? Porque tal precisión de enormes piedras, porque la gente de ese entonces estaba bien alimentada y con la mejor disposición para querer hacer algo bueno por su comunidad. En la conquista española, que es cuando ya llegan los españoles, que ya al inicio de la clase hablé un poco, liderados por Francisco Pizarro, llevó la caída del Imperio Incaico en 1533, ¿no? Pues ya cuando llegan a matar a Atahualpa, porque primero, Francisco Pizarro él llega y se encuentra con esta guerra civil entre los dos hermanos, entre Huáscar y Atahualpa, y aprovecha ahí, ¿no? Pero termina ultimando a Huáscar primero y en 1533 ya mata, pues, asesina a Atahualpa. Y con esta muerte, pues ya viene la caída del imperio incaico y ya se da lo siguiente, que es la otra etapa de la historia de nuestro país. Bien, estimados estudiantes, quisiera saber si hasta aquí estamos
todo bien, si me lograron entender, si estamos todo ok hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Alguna duda? Disculpe si usted podría repetirlo más despacio, por favor, porque yo de verdad que no he escuchado bien porque estoy todavía en la calle. Bien, voy a repetir esta última parte, ¿ya? Por favor, tengan en cuenta el tema de sus audios y recuerden para participar levantar su manito, ¿ya? Estábamos hablando, Juliana, de los incas, ¿sí? Cómo es que ellos trabajaron el aspecto de su sistema vial, la organización, su religión. Por ejemplo, en el sistema vial tuvieron una amplia red de caminos porque en esos caminos pues tenían que transitar las personas y también los chasquis, pues quienes eran los que llevaban los mensajes de un lugar a otro. ¿Cuáles eran esos mensajes? Los quipus, que eran unas especies de nuditos. Entonces, esos eran los mensajes de aquella época. Luego hemos hablado de la arquitectura incaica, pues que indudablemente es muy bien vista en otras partes del mundo y por nosotros mismos, porque podemos ver que esas piedras están colocadas con tal precisión, con un estilo único, ¿no? Que indudablemente nos hacen pensar que nuestros incas fueron, pues nuestros hermanos peruanos de esa época fueron grandes arquitectos, grandes ingenieros. La economía se basaba en ayus, estimada Juliana. ¿Qué eran los ayus? Eran comunidades, se formaban las comunidades y pues estas comunidades se apoyaban mutuamente. Y dentro de estas comunidades se daba el famoso trueque, es decir, yo de repente tengo, les ponía el ejemplo, no, cuy, y mi vecina tiene mote, hacíamos, yo de repente tenía 2 cuy, le daba un cuy y ella me daba mote a mí, así. No se manejaba nada por el dinero. También hablábamos sobre la mita, que era una especie de trabajo obligatorio eh, en favor de la sociedad. ¿No? Los varones de ese entonces ayudaban a la construcción, ¿no? Todos los trabajos que se desarrollaban era en favor de la sociedad. Y finalmente, ya luego hemos recordado lo que fue la conquista cuando llegan los españoles en 1532, liderados, encabezados por Francisco Pizarro, y en 1533 Francisco Pizarro pues ejecuta a Atahualpa y es aquí donde ya viene el declive del imperio incaico y se da origen a otra etapa de la historia del Perú. No sé, Julianita, si hasta aquí me habrás Ahora entendido. sí, Miss, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a recordar quiénes fueron nuestros incas. A ver, ¿quiénes fueron? Vamos a recordarlos, porque es importante también que sepamos, porque por ahí no sabíamos pues que Huayna Capa era el papá pues de Huáscar y de Atahualpa, y que el primer inca fue Manco Capa. Vamos a recordar. Un momentito, repito, un momentito que voy a poner el video. No es que la mí se desconecta y se va a salir, no, voy a poner el video. Atentos un momentito. Voy a dejar de compartir.
Atentos porque el videíto lo voy a dividir en 2 bloques y vamos a preguntar. Así que muy atentos, voy a preguntar así como lo hice con el video anterior. Observamos y anotamos si podemos lo más importante. A lo largo de su historia, los incas lograron pasar de ser un pequeño reino a convertirse en el más grandioso imperio de la América prehispánica. Esto se pudo lograr gracias a la existencia de grandiosos hombres y mujeres que lo dieron todo por el bien de su civilización. Es mucho lo que se habla de ellos, pero hoy te traemos la cronología de los 14 gobernantes del imperio inca. Manco Cápac, el primer inca. Manco Cápac, o también llamado Ayarmanco, fue el primer gobernante de los incas. Según las 2 leyendas que relatan el origen de esta civilización, Manco Cápac era un semidios que realizó un largo viaje junto a su esposa Mama Ocllo, buscando tierras fértiles para asentarse con su pueblo. Luego de mucho viajar, llegó a Cusco, fundando la capital del imperio y el primer templo del sol, el famoso Inti Cancha. La época en la que vivió Manco Cápac es motivo de discordancia entre historiadores, ya que ninguno se pone de acuerdo en qué años fue exactamente. Incluso algunos han llegado a afirmar que se trata de un personaje místico, pero las grandiosas construcciones del Inti Cancha y el palacio de Colcampata son atribuidas a Manco Cápac, además de que se dice que hasta en el reinado de Pachacútec se mantuvo la momia de Manco Cápac en las instalaciones del Templo del Sol. Sinchi-Roca, el guerrero magnífico. Sinchi-Roca fue hijo de Manco Cápac y Mama Ocllo. Según la leyenda, nació antes de que sus padres llegaran al Cusco. Su reinado fue de suma importancia, ya que se comenzó a expandir territorialmente la civilización. Los avances tecnológicos producidos en el reinado de Sinchi-Roca llamaron la atención de pueblos vecinos, quienes poco a poco se fueron integrando a la comunidad inca. Se dice también que en su ceremonia de coronación fue usada y vista por primera vez la tradicional mascaipacha, que se puede decir que era la corona usada por todos los gobernantes incas. Yoque Yupanqui, el zurdo memorable. Yoque Yupanqui fue el segundo hijo de Sinchi-Roca. Según los historiadores, fue el tercer gobernante inca y primero de ellos en nacer en Cusco. Yoque Yupanqui no estaba destinado a ser heredero al trono, pero fue escogido entre todos sus hermanos por extrañas razones. Este inca tuvo una historia peculiar en cuanto a su descendencia. Se encontraba ya en una edad muy avanzada y no tenía herederos. Agobiado por la falta de un sucesor, entró en una profunda tristeza. Se dice que tuvo la aparición de una divinidad que le habló y le dijo: «No tengas pena, Yoque Yupanqui, que de ti descenderán grandes señores». Y ciertamente así fue, ya que al poco tiempo de haberles contado a sus familiares las palabras que le fueron manifestadas, fue comprometido con una doncella que era su familiar. Al llegar la tan esperada prometida, ésta vio con horror que su futuro marido era un anciano casi decrépito, con escasas fuerzas para engendrar algún heredero. Sin embargo, lograron tener varios hijos, siendo su primogénito, aunque puesto en duda por los historiadores, el grandioso Maita Cápac. Maita Cápac, el explorador. Cuando Yoque Yupanqui falleció, Maita Cápac era apenas un niño, por lo que uno de sus tíos hizo el papel de regente hasta que el heredero fue capaz de gobernar. Este inca está rodeado de fantasía, puesto que una leyenda cuenta que nació a los 3 meses de gestación, con la dentadura completa y que creció a pasos agigantados hasta convertirse en el más fuerte y valiente de los hombres. Pero la realidad nos cuenta que Maita Cápac fue un grandioso militar y curioso explorador que expandió el reino hacia el sur, explorando las desconocidas zonas de Arequipa, Moquegua, Abancay y otros terrenos, descubriendo también el océano y por otro lado llegando hasta la antigua Tiahuanaco. Maita Cápac tuvo 13 hijos y con mujeres diferentes.
De joven, antes de casarse, tuvo su primer hijo, Capac Yupanqui. Luego, a una edad más adulta, se casó, siendo su heredero al trono el primer hijo de este matrimonio. Capac Yupanqui. Capac Yupanqui no era heredero al trono, pero logró ser el quinto gobernante inca gracias a un golpe de estado que hizo contra su primo Tarco Guamán, quien tuvo un reinado muy breve. Se dice que Capac Yupanqui era sanguinario y malvado. De hecho, para que nadie le estorbara y poder asegurar su trono, eliminó a 9 de los hermanos de Tarco Guamán y a los demás les hizo jurar lealtad. Sin embargo, con el derrocado Tarco Guamán tuvo compasión y lo mandó a gobernar 2 pueblos recién conquistados. El Inca Capac Yupanqui fue el último gobernante de la dinastía Urincusco. En vida, nombró como su sucesor a su hijo Quispe Yupanqui. Sin embargo, este no pudo llegar al poder, ya que cuando Capac Yupanqui fue envenenado por una de sus esposas, se desató el caos y la anarquía, que fue aprovechada por los Hanan Cusco para llegar al poder. Inca Roca, dinastía Hanan Cusco. Inca Roca también llega al poder mediante un exitoso golpe de estado contra el anterior gobernante. Se dice que lo primero que hizo al llegar al poder fue desposar a la viuda acusada de envenenar a Capac Yupanqui, lo que confirmaría el complot entre ambos para eliminar al Inca Supremo. Inca Roca fue el primero en ser llamado Sapa Inca y dio inicio a la dinastía de los Hanan Cusco. A diferencia de los anteriores incas, no vivió en el Inti Cancha, sino que se construyó su propio palacio en la ciudad de Cusco. Su gobierno se vio marcado por las constantes batallas en contra de las etnias cercanas. Su matrimonio con Mama Micay e incluso la captura de uno de sus hijos fueron situaciones que marcaron fuertes enfrentamientos con los poblados vecinos. Se dice que Inca Roca falleció a una edad muy avanzada. A su funeral asistieron las más importantes personalidades de la época, junto con muchas mujeres que lo amaron en vida. Yaguaruaca, el que llora sangre. Fue hijo de Inca Roca y séptimo gobernante inca. Su verdadero nombre fue Tito Cusihualpa, pero su nombre cambió porque cuando fue capturado en su niñez por los rivales de los incas, el niño comenzó a llorar con tal sentimiento que luego de un rato sus lágrimas eran de sangre, cosa que impresionó y asustó al líder de los enemigos, quien no dudó en perdonarle la vida. Luego de ser rescatado por su familia, comenzó a ser llamado Yaguaruaca, que significa el que llora sangre. Según los historiadores, este inca extendió el reino hasta Arequipa, aunque su reinado fue corto y sus conquistas fueron pocas. Su final está lleno de misterios y existen varias versiones, siendo la más aceptada que fue eliminado estando ebrio y durante una fiesta por guerreros extranjeros que asaltaron el Cusco y que se retiraron asustados por una gran tormenta que se desató esa noche. Bien, antes de pasar al Inca Huiracocha, yo quiero que me digan, de todo lo mencionado aquí sobre la historia de estos primeros incas, ¿qué es lo que más resalta? ¿Le podemos dar peso un poco más a la realidad o a la fantasía de lo mencionado? ¿A qué le podemos dar peso? ¿A la realidad o a la fantasía? Yo a la fantasía. A la fantasía, ¿verdad? A la fantasía. Hay mucha fantasía, ¿no? Dentro de lo que se ha ido nombrando, ¿no? De que, por ejemplo, comentaban de que uno de ellos había nacido a los 3 meses, ¿no? Con toda su dentadura puesta, ¿sí? Ellos lo hacían así, o en este caso, los cronistas de esta época, siendo el principal cronista, el Inca Garcilaso de la Vega, lo contaba de esta manera, porque obviamente que él lo había escuchado así, lo había vivido quizás en ese momento, porque siempre se buscaba pues de endiosarlos, ¿no? Entre comillas, endiosarlos, para que así obtuvieran un poco más de, entre comillas, ¿no? Respeto entre los miembros de su comunidad,
Da. Bien, continuamos con este último bloque y después regresamos a nuestro PPT. Atentos, chicos, porque en base a esto viene una actividad. Inca Huiracocha. Luego del asalto al Cusco, el octavo gobernante inca fue escogido por los nobles. Se trataba de uno de los sobrinos del anterior gobernante, pero fue presentado como hijo de Yaguarhuaca. El nuevo Sapa Inca fue llamado Huiracocha, ya que desde hacía años aseguraba haber tenido un sueño con el dios. Los hijos legítimos del matrimonio de Huiracocha fueron Capac Yupanqui y Cusi Yupanqui, quien en un futuro sería conocido como Pachacútec. Sin embargo, su favorito era Curco, hijo de una de sus concubinas, por el cual abdicó en su vejez otorgándole el poder. Pero a los pocos días de haber comenzado a reinar su hijo preferido, los chancas atacaron inesperadamente, destrozando poblados y llegando hasta Cusco, solicitando la rendición del Inca y la entrega de sus dominios, a lo que Huiracocha no se negó y huyó con sus hijos más queridos, sus mujeres y sirvientes. Se dice que el Inca Huiracocha pasó sus días finales en el olvido y resentido por la victoria de quien jamás quiso como sucesor, Pachacútec. Pachacútec, el transformador del mundo. Su nombre original era Cusi Yupanqui y fue el hijo menor del Inca Huiracocha con su esposa principal. Desde muy temprana edad obtuvo el visto bueno de grandes guerreros por sus notables aptitudes para luchar, gobernar y conquistar tierras. Luego de la rendición ante los chancas por parte de su padre y hermano, el joven se quedó a defender sus tierras, reuniendo a miles de hombres y mujeres que lucharon con todas sus fuerzas, saliendo victoriosos. El joven fue aclamado por todos como el nuevo Sapa Inca y nombrado Pachacútec. Sin embargo, su hermano Curco volvió de entre las sombras para reclamar el poder, aunque no pudo hacer nada, ya que fue vencido por Pachacútec. Este inca convirtió el pequeño reino del Cusco en un grandioso imperio, el Tahuantinsuyo, por lo que se puede decir que realmente fue el primer emperador de los incas. Luego de su fallecimiento, la momia de Pachacútec fue venerada por todo lo alto y posteriormente fue resguardada en un importante templo al trueno, mandado a construir por él mismo. Amaru Inca Yupanqui, el bueno, fue el hijo mayor del grandioso Pachacútec y heredero al imperio del Tahuantinsuyo. Logró correinar con su padre por unos años. Amaru era un joven inteligente y querido por el pueblo inca, pero su carácter tranquilo y su incapacidad para dirigir un ejército eran cualidades que no cumplían con los requisitos para el puesto de Sapa Inca. Se cuenta que en una oportunidad fue prácticamente obligado y llevado en contra de su voluntad a dirigir una campaña en la que fue derrotado por sus enemigos, por lo que Pachacútec, al ver los ánimos del pueblo, decidió cambiarlo por su hermano Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, el resplandeciente. Tupac Yupanqui fue hijo de Pachacútec y de su esposa principal. En un inicio no fue considerado heredero al trono, pero al haber sido desplazado su hermano mayor, su padre Pachacútec le dio el puesto de corregente. El joven fue puesto a prueba por su progenitor, quien lo sacó del Coricancha junto a un ejército de hombres y bajo la supervisión de su tío lo envió a demostrar sus habilidades frente al enemigo. Tupac Yupanqui salió victorioso, evidenciando desde ese momento y hasta el fin de sus días sus excelentes habilidades en la lucha y liderazgo. El joven tomó el puesto de Sapa Inca luego del fallecimiento de su padre. Tupac Yupanqui también demostró ser un curioso explorador e infalible conquistador. Sus campañas lo llevaron por el norte del imperio fundando Quito, por el sur hasta Chile, por el este hasta el mítico Paititi y por el oeste se dice que llegó hasta lo que hoy conocemos como Polinesia. Los historiadores afirman que falleció a la edad de 45 años en su palacio de Chinchero, supuestamente por una enfermedad desconocida, pero la teoría más aceptada es que fue envenenado por una de sus esposas, quien montó en cólera porque su hijo no había sido escogido como heredero por el emperador, sino el hijo de Tupac Yupanqui con su esposa principal, el joven Tito Cusihualpa. Huayna Cápac, el joven poderoso. Su nombre de nacimiento fue Tito Cusihualpa, pero luego
Bien, aquí reforzamos algo. De Huayna Cápac, miren, está en el periodo de 1481 a 1523. Bien. ¿Qué es lo que sucede a partir de este momento, ya cuando él logra tener su familia? ¿Qué es lo que se da a partir de este entonces? A ver, ¿quién recuerda? Ya lo hemos comentado anteriormente. Huayna Cápac viene a ser el papá ¿de quién? De dos personajes muy importantes. Viene a ser el papá ¿de quién? A ver, ¿quién recuerda? De dos incas. De Atahualpa, del Inca De Atahualpa. Atahualpa y de Atahualpa y Huáscar. de Huáscar, Atahualpa de y de Huáscar Huáscar. y De Atahualpa. Huáscar y Atahualpa. Atahualpa. Bien, que este par pues son los que desatan la guerra, ¿sí? Guerra civil que es aprovechada ¿por quién? Estamos retroalimentando. ¿Por quién es aprovechada esta guerra civil? ¿Quiénes aprovechan de este conflicto, de este pleito? Los españoles. ¿No? Los españoles que estaban liderados ¿por quién? Por Francisco Pizarro. Por Francisco Pizarro. Muy bien. Estamos Estrellita retroalimentando. para Edgar. Muy bien. Continuamos. Listo. Luego de asumir el puesto de Sapa Inca, fue llamado Huayna Cápac. La teoría más aceptada por los historiadores es que nació en Cusco, pero otros especulan que pudo haber sido en Ecuador. Durante su gobierno, el imperio consiguió la máxima expansión. Se conquistaron territorios del sur de Colombia y del norte de Chile. Durante su gobierno, el soberano se enteró de la llegada de unos hombres blancos y barbudos venidos de otras tierras y de extrañas enfermedades que habían traído. Según algunas versiones, el propio Sapa Inca fue víctima mortal de la viruela, aunque otras teorías afirman que sería a causa de una neumonía. A pesar de tener muchos hijos, el no haber escogido en vida un heredero pasó factura al imperio inca. Cuando Huayna Cápac se encontraba convaleciente, le preguntaron quién sería su sucesor, a lo que él señalaba a uno de sus hijos, quien apenas era un bebé. Una segunda petición por parte de los sabios de la corte lo llevaron a mencionar a Huáscar, siempre y cuando los destinos fueran positivos. Sin embargo, luego de realizar los rituales pertinentes, los resultados fueron negativos. Pero cuando fueron a buscar a Huayna Cápac para una tercera opción, el Sapa Inca ya había fallecido. Huáscar, cadena de oro. Huáscar era hijo de Huayna Cápac con una de sus esposas secundarias, y fue el último inca oficialmente coronado como tal, siendo reconocido por los nobles y el pueblo. A su nombramiento, su medio hermano Atahualpa fue nombrado como vicegobernador en Quito. Sin embargo, lejos de ser un apoyo, Huáscar veía en su medio hermano su máxima amenaza, por contar con riquezas, poder, las mejores tropas y hombres del imperio. Luego de años en tensión y de desafortunadas situaciones, comenzó el más grande enfrentamiento entre hermanos, resultando Huáscar derrotado por el ejército de Atahualpa en diferentes batallas, para posteriormente ser eliminado. Atahualpa. Atahualpa también era hijo de Huayna Cápac con otra de sus varias esposas. Se dice que el niño vivió su infancia en Cusco, pero durante su adolescencia se mudó con su padre y uno de sus hermanos a Quito, ayudándole al Sapa Inca desde temprana edad a controlar rebeliones y conquistar nuevas tierras, ganándose así el respeto y admiración de la región del norte del imperio. Unos años más adelante en el tiempo, y luego de extensas campañas, Atahualpa logró vencer a Huáscar, haciéndolo apresar y eliminar. Se encontraba yendo Atahualpa al Cusco para su coronación como Sapa Inca, cuando paró en Cajamarca. En dicha ciudad, el Inca fue engañado por los conquistadores europeos, quienes lo apresaron y chantajearon con un costosísimo rescate a cambio de su libertad. Se dice que el pago por el rescate de Atahualpa es el más caro en la historia de la humanidad. Sin embargo, Pizarro jamás contempló liberarlo, sino que decidió deshacerse de él mediante un juicio presidido por él mismo, para posteriormente declararlo culpable por traición, idolatría, herejía,
poligamia, entre otros delitos graves, siendo condenado a la hoguera. Atahualpa, que no sabía lo que estaba pasando, solicitó hablar con Pizarro, a quien consideraba un amigo. Pero el español se negó, y esa misma noche, el último inca dio su aliento final. De Atahualpa hubo otros personajes que se llamaron incas coloniales. Estos fueron coronados por los españoles, por lo que no son considerados parte de los verdaderos incas. Luego aparecieron los incas de Vilcabamba, quienes eran descendientes de los originales. Estos incas hicieron varias rebeliones, pero no tuvieron éxito ante sus contrincantes. Muy bien, el videíto ha sido bastante explicativo y pues ha sabido resumir en forma perfecta en qué pues consiste, ¿no? Esta enorme lista, no enorme, sino esta conocida lista de los incas, de nuestros incas que gobernaron pues nuestro país. Bien. La organización social de ese entonces, pues como ustedes saben, estaba conformada por la realeza. Un momentito que va a pasar bulla, un momentito, por favor. Bien. Estaba pues a la cabeza lo que era la realeza, ¿sí? Aquí estaba conformada pues por el inca, la coya, que es la esposa, el auqui, que vendría a ser el príncipe sucesor. Luego viene la nobleza de sangre, que son pues panaca. Aquí está la ñusta, la hija soltera, la paya, la hija casada, inga, el hijo casado, y el piwi, la esposa secundaria, la piwi. Nobleza de privilegio, ¿sí? Aquí en la nobleza y privilegio entran los maestros, ¿no? Los maestros, los conocidos en ese entonces a los docentes se les llamaba amautas, ¿no? Los famosos amautas. También estamos hablando de advenediza, los curacas, recompensa, guerreros. Luego tenemos la clase dominada, ¿no? Hasta la nobleza y privilegio es la clase dominante, luego tenemos la clase dominada que estaba conformada por lo que eran los jatunrunas, los ciudadanos comunes, los mitimaes o mitmas, los colonizadores inmigrantes obligados, los yanaconas, los servidores perpetuos del Inca, y los piñacunas o piñas, esclavos de cocales en la selva árida, ¿no? Es por eso que de ahí viene la jerga que dice, estoy bien piña, ¿no? Estoy salado, como que doy a entender que en cierto momento quizás yo soy bien piña y estoy esclavizado a mi mala suerte. Viene de aquí, ¿no? De esto, de los piñacunas. Bien. Luego por acá tenemos la moral en la época inca. Yo les hablé mucho, estimados estudiantes, sobre la importancia de los valores en esta época. Entonces se trabajaba el famoso Amasúa, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, y el Amaquilla, no seas ocioso, que pues era lo que resumía eh, a la moral, a la ética, a todos los valores de ese entonces, ¿no? Y muchos de este código moral actualmente es utilizado, ¿no? Por algunos políticos, ¿no? Amasúa, Amayuya, Maquilla, dice, ¿no? Pero en realidad ellos son así,
¿no? Dicen que no lo son, pero resultan pues que son peores, ¿no? Pero en la época del incanato ya se tenía claro cuál era pues la misión de, de cada ciudadano, ¿no? Era el hacer el bien sin esperar nada a cambio, el siempre estar dispuesto a ayudar a los demás, ¿sí? Y por supuesto había un valor que es un valor que nosotros ya lo hemos perdido con el paso del tiempo, el valor del respeto, ya no hay respeto, ya las personas no se respetan, eso nos ha faltado, nos falta todavía y en el incanato había de sobra respeto. Bien, hasta aquí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, hasta aquí, ¿alguna No, pregunta? Miss, al menos ¿Todo para mí, claro? No. claro. Muy bien. Llegó la parte, es momento de demostrar lo aprendido, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una actividad en clase. Menciona el nombre de cada uno de los incas, ¿ya? Escoge 3 de ellos y menciona sus datos y características principales que hacen que destaquen de los demás. Que tú digas, mira, me gustó este inca porque resaltó en tal y tal cosa. O sea, lo primero que vas a hacer es escribir la lista de los 14 incas. Luego vas a escoger 3 de ellos y vas a poner sus características principales, ¿no? Y datos que hacen pues que resalte de entre los demás. ¿Me han entendido? Miss, una consulta. ¿Micaela Bastidas también entra ahí o toda? No, 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 Ay, no. perdón, perdón. No, me confundí. Disculpe. Ya, Mama Hoyo es la Coya, la esposa de ese entonces, ¿no? No, acá estamos hablando de todos los incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa, ¿ya? Los nombran y luego van a elegir 3 de ellos para hablar de sus datos y características principales. Como siempre, la misma indicación. Ustedes van a tener un tiempo para que puedan hacer. Ahorita yo les voy a dar 10 minutos para que vayan avanzando y luego entre hoy o mañana me envían la clase, la actividad al grupo, anexando su nombre y apellidos. ¿Sí? Los que pueden van avanzando en este tiempo. ¿Me lograron entender? ¿Sí? Sí. Sí, Miss, Bien, que podemos ir bien, avanzando y que tenemos hasta mañana para entregarlo. sí. Claro, muy bien. Entonces, manos a la obra. Yo voy a apagar mi cámara y mi audio, pero estoy aquí conectada. Ustedes me preguntan, yo activo mi audio y les respondo. ¿Ya? Manos a la obra.
Ya saben, alguna cosita me indican, aquí estoy yo para poderles orientar. Chicos, ¿pueden tomar captura, por favor, de la actividad y enviarla al grupo para que su compañera la pueda ver? Le agradecería bastante una persona que lo pueda hacer. Yo lo hago, Miss. Ya, gracias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Miss, ya se la envié al grupo. Gracias.
Estamos a 3 minutitos, estimados estudiantes, de terminar este bloque y poder continuar. Miss, ya lo envié. ¿Me puede decir si está bien o si le podría agregar algo? En un momentito lo veo. Miss, perdón, este trabajo lo mandamos por igual que ayer, igual que el martes pasado. Así es, Francisco. Ok, gracias. Estoy descargando tu trabajo, Juliana. Bien, mientras ya me han ido enviando también Francisco. Francisco, quizás de repente sí está bien lo que has hecho. Quizás lo puedes mejorar un poquito, no me refiero a la presentación. Lo demás está bien, ¿no? Porque ha sido preciso. Bien, estamos llegando a la metacognición, a la parte final. A ver, estoy viendo.
Ya, muy bien, Juliana, sí está bien, está bien, está bien lo que has compartido. Listo, tenemos acá. ¿Qué hemos aprendido hoy? El día de hoy hemos hablado sobre qué, estimados estudiantes. Hemos hablado sobre nuestra herencia cultural y nos hemos centrado básicamente en el imperio incaico. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de imágenes, hemos compartido nuestras opiniones, hemos visto videos, hemos realizado una actividad, introducción de una actividad, y pues lo que hemos aprendido indudablemente nos sirve para la vida diaria, para fortalecer nuestra identidad cultural. Cultural, estimados estudiantes. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por su activa participación. Y antes de pasar a la asistencia, que es ahí donde nos demoramos también, quisiera saber qué tal les ha parecido la clase, de repente algo que puedan acotar. Aquí estoy yo para poderles escuchar. A ver, ¿algún comentario? A mí me gustan sus clases, Miss, porque usted consigue unos videos, los hace, discúlpeme, no sé, que son muy didácticos, concisos y se logra entender. Muy bien, gracias por tu apreciación, Juliana. Francisco. Hola, Francisco, Sí, te escuchamos. no, a mí también me gusta y acá estoy con mi hija y mi hija también está aprendiendo, así que voy a aprovechar 2 por 1. Mira, qué bueno, Francisco, de eso se trata, ¿no? Porque eh, hoy por hoy la educación en nuestro país, ¿no? Lo que es nivel primario, inicial, bueno, el inicial es parte lúdica, ¿no? En el nivel primario, secundario, como que estamos por ahí un poquito flojeando, ¿no? Y qué bueno que tú te sientes con ella y juntos puedan aprender, porque como les mencionaba, esto que estamos viendo nos va a ayudar a fortalecer nuestra identidad cultural. Bien, Así es. estimados estudiantes. Claro, Francisco, muy bien. ¿Algún otro comentario antes de pasar a la asistencia? ¿Algún otro Ya, comentario? profesor, ya envié, ya no sé si estará bien. Listo, Magali, ya yo lo veo, no te preocupes. Bien, no hay otro comentario. Listo, vamos a esperar para la asistencia un ratito. No van a comentar porque están concentraditos en sus clases. Están Están haciendo su haciendo la tarea. actividad, están haciendo la actividad. Justamente eso iba a decir. Bien, voy a compartir, voy a esperar que cargue la asistencia. Un momentito, voy a apagar mi audio, ¿ya? Y voy a abrir la asistencia.